Bien, pasemos ahora a hacer un análisis de la coherencia entre la capa de potencial de suelo y la capa de uso real, ¿no? Del suelo, como lo identificamos en nuestra clasificación del 2022. Para eso, vamos a ver con qué contamos. Abro aquí el administrador de fuente, vectores, damos clic en ese botón y vamos a entrar ahí donde dice capacidad productiva. Voy a abrir este shapefile y ver qué contiene. Aquí tenemos diferentes eh, polígonos y esos polígonos contienen, aquí donde dice clave, el número de clase de suelos. Bien. Puede encontrar los detalles en el Atlas 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, pero básicamente nos dice que las clases 1, 2, 3, etcétera, son las clases aptas para actividad agrícola, clase 1 siendo la mejor de todas, con suelos profundos, suelos negros, muy bueno para el cultivo del arroz, por ejemplo, Eudemusacia, etcétera. Y luego tenemos las clases 4, 5, 6, 7, etcétera, que son clases de suelo buenos únicamente para eh, un uso agrícola limitado, en el caso de la clase 4, o básicamente para bosque, vegetación natural, etcétera, para las clases más altas. Bien, entonces, vamos a simplificar, vamos a decir que de 1 a 3 es apto para agricultura y de eh, 4 a 8 es únicamente para uso de bosque. Bien, ¿qué tenemos en nuestra zona de aquí? Aquí tenemos una clase 6, clase 5, clase 7, decir que todos los suelos que tenemos por aquí son buenos únicamente para el bosque. Bien, entonces, lógicamente, si no encontramos bosque, si encontramos la clase otro, tenemos un pequeño problema. Bien. De hecho, no usaremos el campo clave, usaremos el campo color que tiene directamente un número para hacer nuestro análisis, será mucho más fácil. Vamos a cargar entonces nuestra clasificación del 2022. Damos clic acá, volvemos a nuestro análisis de cambio y aquí está nuestra capa de máxima probabilidad 2022. Sencillamente lo que queremos es definir entonces dentro de este espacio las áreas que tienen el uso que es correcto con el potencial. Entonces primero esta capa productiva la vamos a cortar con nuestra capa de máscara para analizar exactamente los mismos espacios. Ya tengo mi capa de máscara cargada. Vamos a entrar aquí a vectorial, herramienta de geoproceso, cortar. Capa de entrada, que es la capa que queremos cortar, capacidad productiva, capa de superposición, máscara. Vamos a guardar eso, guardar en un archivo, voy a crear otra carpeta que se llama coherencia y dentro de esto vamos a guardar potencial cortado. Clic en ejecutar. Cerramos. Aquí tengo mi capa con el potencial. Muy bien. Ahora seguimos. Vamos a transformar esta capa vectorial en una capa raster. Entro aquí a raster.
conversión, fue difícil encontrarlo. Raster conversión, rasterizar. O sea, que pasamos de vectorial a raster. Esta es la capa que queremos modificar, potencial cortado. ¿Cuál es el campo que nos interesa guardar en el raster? Es el campo que dice color. Recuerdan que es el campo que tiene los números de las clases. Unidad de tamaño del raster de salida. Entonces, vamos a definir unidades en metro. Por lo tanto, voy a poner aquí unidades georreferenciadas, sabiendo que esta capa está en UTM. Entonces, está en metros. Si yo tengo una capa en WGS84, es decir, en valores en grado, no voy a poder entrar aquí el valor 30, porque sería en 30 grados, no 30 metros. Entonces, ojo con eso. Aquí yo sé que tengo una capa en metro, en UTM 19 Norte, por lo tanto puedo entrar directamente eso así, pero hay que tener cuidado con ese paso. Perfecto. Y damos clic abajo en rasterizado, guardar archivo, para guardar esto como potencial cortado raster. Y damos clic en ejecutar. Perdón, me faltó agregar la extensión de salida y vamos a calcularla en base a la capa capacidad productiva. Ejecutar. Ya está hecho. Ahora tengo un raster. Cada píxel tiene 30 por 30 metros y me cubre mi área de interés. Sacamos el mal del análisis porque la capa no llegaba hasta el mal. No importa mucho. De hecho, nos conviene. Entonces vamos a ver ahora. Tengo un raster y cada raster tiene píxeles. Cada píxel tiene un valor, lo vemos acá, que es el valor del potencial de suelo. Bien. Mientras más oscuro, más bajito es el valor, es mejor para la agricultura. Mientras más claro, más alto es el valor, peor para la agricultura. Entonces lo que queremos aquí encontrar es vegetación. Si no tenemos vegetación en ese espacio, si tenemos otro que podría ser, por ejemplo, parcela agrícola, es un problema de coherencia en el aprovechamiento, ¿no?, del potencial del suelo. Y ahí es que tendremos que aplicar esfuerzo para reordenar el territorio. Entonces, tengo mis dos capas. Entramos aquí a raster, calculadora raster, y ahora vamos a hacer la comparación. Podríamos analizar los espacios que tienen coherencia. Podríamos extraer los espacios que tienen incoherencia. Podríamos hacer los dos. Aquí vamos a simplemente sacar lo que más nos interesa, que son las áreas de incoherencia, donde tenemos incoherencia entre el uso y el potencial. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar primeramente las clases potencial. Entonces doy un doble clic aquí, aparece en la expresión. Queremos encontrar los píxeles donde el potencial es superior o igual a 4. ¿Se recuerdan que dijimos que de 4 para arriba se usa para bosque? Estoy simplificando un poco esas categorías, pero es para fines de práctica. Y al mismo tiempo queremos encontrar los píxeles que tienen una clasificación diferente al número 2, o sea que no son de vegetación como deberían de ser. Bien, entonces para eso vamos a agregar i. Entonces queremos resaltar, ¿no?, los píxeles que validan esas dos condiciones. Tienen un potencial superior o igual a 4 y, problema, tienen una clasificación
que no es número 2 como debería de ser. Debería ser vegetación y no lo es. Entonces de nuevo voy a usar este operador diferente de, y aquí voy a poner un número 2. Entonces vuelvo a leer todo eso. Ahí nos dice, analízame cada píxel de esas dos bandas. Si tú encuentras un píxel que tiene un potencial superior o igual a 4 y que al mismo tiempo tiene una clasificación que no es bosque, entonces guárdame ese píxel, resáltalo con el valor 1 en la capa de salida. Si está bien, si no estamos en este caso, entonces guárdalo con el valor 0. Damos clic acá, vamos a entrar en mi carpeta de coherencia y vamos a poner análisis final, coherencia. Pero aquí, lógicamente, sería coherencia solamente de bosque. Si quisiéramos analizar más análisis, por ejemplo, el análisis de coherencia de zona agrícola con sus clases correctas, específicamente, pues tendríamos que agregar más informaciones a esta expresión. Y en este caso tendríamos que encerrar esto entre paréntesis, agregar un OR, puede haber otro caso posible para resaltarlo con píxel 1 de salida, y aquí escribir de nuevo una expresión parecida a esta, sobre otro tipo de potencial y de cobertura. Por hoy lo vamos a dejar así sencillo. Tenemos nuestro análisis, damos clic en aceptar y aquí tengo el resultado. Entonces, ¿qué significa esto? Todo lo que está en blanco son áreas que deberían de tener vegetación porque estamos en suelos que son aptos únicamente para bosque. Y tenemos aquí otra cosa. Al contrario, donde tengo aquí un área negra, significa que hay adecuación, o sea, todo lo que está negro aquí y negro acá, adecuación entre el potencial y el uso actual, ¿no?, del suelo. ¿Qué sucede aquí? Porque ven que tenemos una gran masa blanca, de repente tenemos una zona negra, pues vamos a verlo. Tengo aquí una zona que no es vegetación y eso corresponde a una zona que tiene un potencial para no ser vegetación, para ser justamente otra cosa. Bien, entonces aquí tenemos nuestro análisis finalizado. Como les dije, podríamos hacer algo más detallado, analizar cada tipo de cobertura y de potencial, pero ya entendieron la idea de ese análisis.